¿Qué tal, ingeniero? Aquí le saluda Keiser Hernández junto con mi compañero Wilson Cano. ¿Qué tal, ingeniero? Le saluda Wilson Cano. Le explicaremos en este video sobre lo que fue el proceso y la elaboración de nuestro proyecto para el curso de Física 2. Muy bien, ¿qué es el dispositivo o en qué consiste el proyecto? Nuestro proyecto consiste en la determinación de líneas equipotenciales de dos cargas puntuales. En este experimento pretendemos demostrar que las líneas equipotenciales son perpendiculares al campo eléctrico. También queremos demostrar que en una misma línea equipotencial, moviéndonos en varios puntos, la carga eléctrica tendrá el mismo valor. Para ello replicaremos lo que es un diagrama eh, mediante el uso de los materiales que se mencionan más adelante. El diagrama consiste en dos placas, una cargada positivamente y la otra negativa. Entre estas dos placas existe lo que es un campo eléctrico que se representan a través de estas líneas. También contamos con lo que eh, son las líneas equipotenciales, que son paralelas a las placas conductoras. Para ello vamos a ver primeramente un poco de teoría y luego les mostraremos lo que es ya la práctica y la demostración de nuestro proyecto. Hablaremos un poco sobre quién lo descubrió o quién fue el inventor de este experimento. Bueno, investigando un poco por internet y consultando varias fuentes, no pudimos encontrar lo que es en sí el inventor o descubridor de este experimento. Entonces, podemos decir que es desconocido. Lo único que podemos mencionar sería sobre Michael Faraday, que quien fue el que introdujo lo que son las líneas de flujo en, en la realidad de la física. Estas líneas de flujo serían equivalentes a las líneas del campo eléctrico, que puede realizar el proyecto con una envergadura de mayor tamaño. Si el experimento fuera de una escala mayor, tendríamos lo siguiente. El recipiente sería más grande y por consecuencia almacenaría una cantidad mayor de agua. Las varillas que utilizaremos se reemplazarían por placas metálicas conductoras. La fuente de energía tendría un mayor voltaje. El campo eléctrico que se generaría entre estas dos placas sería mayor. Y la distancia entre las placas aumentaría, lo que nos daría una ventaja ya que se podrían medir más puntos entre las placas con el multímetro. ¿Qué materiales utilizamos? Buenas noches, ingeniero. Mi nombre es Wilson Cano. Yo soy Keiser Hernández y a continuación vamos a realizar nuestro proyecto de Física 2, que consiste en la demostración de las líneas equipotenciales de dos cargas puntuales. Lo que vamos a hacer ahorita es mostrar los materiales que vamos a necesitar para poder llevar a cabo este proyecto. Así que pasamos a ver los materiales. Entonces, como podemos ver acá, estos son los materiales que necesitamos. Vamos a necesitar agua, una regla, dos varillas de cobre, un recipiente, una hoja previamente ya marcada, Un multímetro para medir el voltaje del campo eléctrico, una fuente de energía, un marcador. Aquí tenemos tres fuentes de energía para probar con las distintas cargas. ¿Cuál es su funcionamiento?
Las líneas del campo eléctrico son líneas imaginarias que ayudan a visualizar cómo va variando la dirección del campo eléctrico al pasar de un punto a otro. Indican las trayectorias que seguiría la unidad de carga positiva si se le abandona libremente, por lo que las líneas del campo salen de las cargas positivas y llegan a las cargas negativas. Por otro lado, tenemos que las líneas equipotenciales son perpendiculares a las líneas del campo eléctrico. Estas son paralelas a las varillas que generan el campo eléctrico, así como mostraremos en nuestro experimento. Muy bien, el experimento consiste en generar campo eléctrico entre dos placas, una positiva y una negativa. Las líneas del campo eléctrico irían desde la placa positiva hacia la placa negativa. Y tenemos lo que son las líneas equipotenciales, que son perpendiculares a las líneas del campo eléctrico. Estas líneas irían entonces paralelas a las placas. Bueno, entonces contaríamos con una placa con carga negativa, también contaríamos con lo que es una placa con carga positiva. Visualizaremos las líneas del campo eléctrico y las líneas equipotenciales. Adicionalmente, también marcaremos unos puntos entre estas líneas. Estos puntos nos serán de utilidad para medir lo que es el voltaje y la diferencia de potencial entre estas placas. La teoría nos dice que si medimos en una misma dirección de la línea equipotencial varios puntos, el voltaje que tendríamos sería el mismo. Entonces, lo que pretendemos explicar con nuestro experimento, comprobar si la teoría es correcta, de que si medimos en varios puntos de la misma línea equipotencial, tendríamos aproximadamente el mismo voltaje. Muy bien, ya haciendo nuestro experimento, obtenemos lo siguiente. Utilizaremos entonces dos varillas de cobre, que serían nuestras placas metálicas, conectadas a una fuente de energía de 12 voltios. Y esto generaría que una placa sea positiva y la otra negativa. De modo que añadiendo agua generaríamos lo que es un campo eléctrico. Y también podríamos visualizar lo que son las líneas equipotenciales mediante una hoja marcada. Utilizaremos varios puntos de referencia para medir el voltaje que se tiene en esos puntos y así comprobar si la teoría es correcta, de que en la misma línea potencial se manejaría lo que es el mismo voltaje. Comprobación. Muy bien, antes de llegar ya a la experimentación, primero analizaremos lo que es la teoría y formularemos una hipótesis. Y tenemos que nuestros datos son los siguientes. El voltaje, que es de la fuente de energía, aproximadamente es de 12 voltios. El campo eléctrico lo desconocemos. La distancia que vamos a medir entre las placas van a ser 3. Primero mediremos a una distancia de 5 centímetros, luego a una distancia de 10 y por último a una distancia de 15 centímetros. También tenemos que la distancia total entre las dos placas es de 20 centímetros. Fórmulas. Las fórmulas que utilizaremos son las siguientes. La fórmula para calcular el campo eléctrico y la fórmula para calcular el voltaje o la diferencia de potencias.
diferencia de potencial a 5 centímetros de distancia de la placa positiva. Entonces tenemos que 20 centímetros menos 15 nos daría un igual de 5 centímetros. Entonces el voltaje sería igual a 60 voltios por metro, que sería el valor del campo eléctrico, por 0.5 metros, que sería la conversión de los 5 centímetros. Esto nos daría un resultado igual a 3 voltios. Vamos con la segunda diferencia de potencial, que sería a 10 centímetros de distancia de la placa positiva. Entonces tenemos que 20 centímetros menos 10 nos daría como resultado 10 centímetros. Entonces tenemos que voltaje sería igual a 60 voltios por metro multiplicado por 0.1 metros, que sería la conversión de 10 centímetros a metros. Al multiplicar esto nos da como resultado 6 voltios. Y por último tenemos un tercer punto de referencia, que sería a 15 centímetros de distancia de la placa positiva. Tenemos que entonces 20 centímetros menos 5 nos da un resultado de 15 centímetros. Entonces tenemos que voltaje es igual a 60 voltios por metro, que sería el valor del campo eléctrico, y 0.15 metros nos da como resultado 9 voltios. Ahora pasemos a la demostración de lo que es la teoría, llevándolo a la práctica. Entonces lo primero que hacemos es comprobar qué voltaje nos está entregando nuestra fuente de poder, y para eso utilizamos nuestro multímetro. Nuestro multímetro nos indica que el voltaje de nuestra fuente de poder es de 12.9 voltios. Lo primero que hacemos es pelar los cables de nuestra fuente de poder para poderlo conectar a nuestras varillas de cobre. Como podemos ver, ya tenemos acá listas nuestras varillas de cobre para poderlas unir a nuestra fuente de poder. Ahí solo lo enrollamos para que puedan hacer contacto. Y hacemos lo mismo con la siguiente varilla de cobre. La unimos a nuestro cable de nuestra fuente. En este caso vamos a pelar un poco más para poder agarrar bien la varilla a la fuente de poder. Aquí ya tenemos listas las varillas y la fuente de poder unidas. Procedemos a poner nuestras varillas dentro de nuestro recipiente. Las vamos a sujetar un poco para que estas varillas no se muevan. Las sujetamos con un poco de silicón, y al estar ya sujetas, entonces ya procedemos a vertir el agua dentro del recipiente. Bueno, aquí como podemos ver ya está listo nuestro recipiente. Lo que procedemos a hacer es a medir las varillas antes de vertir el agua. Como vemos, nos tira 12.9 voltios, que es el voltaje de nuestra fuente. En
En este punto ya podemos vertir el agua para poder empezar a hacer las pruebas. Procedemos a colocar nuestra hoja previamente rayada y medida para poder realizar las mediciones de los puntos exactos. Colocamos nuestra primera punta negativa en una de las varillas y nuestra punta positiva en uno de los puntos. Como vemos, ahí ya nos empieza a tirar mediciones. En este caso nos está tirando 2.37. Colocamos nuestra punta en el siguiente punto y vemos de que ya nos va aumentando el voltaje. Hacemos lo mismo con el siguiente punto. Hacemos lo mismo con el siguiente punto, ya un poco más cerca de la siguiente varilla, y vemos de que ahí ya nos aumenta aún más el voltaje, aproximándose al voltaje que tenía inicialmente en la medición que hicimos antes de vertir el agua. Pudimos comprobar que la teoría es correcta, que si se mide en una misma línea equipotencial, obtenemos el mismo valor o aproximadamente uno similar que en todos los puntos, siempre y cuando manteniéndonos en la misma línea equipotencial. El voltaje es el mismo similar entre el experimento y nuestros cálculos realizados. Como siempre en la experimentación, entre la experimentación y la teoría existe lo que es un margen de error, ya que no siempre las medidas van a ser exactas. Nosotros pudimos obtener lo que es un margen de error de aproximadamente 0.5 voltios. Y por último tenemos como conclusión que al hacer un proyecto, este no siempre dará los resultados que esperamos, ya que intentamos con un primer proyecto que fue del generador de Van der Graaf. Y por último tenemos que al hacer un proyecto, este no siempre dará los resultados que esperamos, ya que intentamos primero hacer lo que es el proyecto del generador de Van der Graaf. Hicimos lo que fueron 2 intentos y en los 2 fallamos, no pudimos obtener lo que esperábamos. Esto sería todo sobre lo que es nuestro proyecto de Física 2 sobre la demostración de las líneas equipotenciales a través de 2 cargas puntuales. Con esto pudimos comprobar que la teoría es verdadera y que si se lleva a la práctica podemos incluso aprender mucho más de lo que ya sabemos. Muchas gracias.